En el trabajo, la seguridad no es un detalle, es lo primero. En Comercial Ara encuentras todo. Ropa de protección, calzado industrial, guantes, cascos, productos certificados y al mejor precio. Ven a Comercial Ara, en Avenida Brasil 864. Seguridad que se nota, seguridad que te acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la conversa aquí en TV5, conversando de las cosas interesantes que pasan aquí en nuestra ciudad de Linares, en la región, en fin, de todo vamos a hablar. Y ahora tenemos a Carolina Quiroz en la primera parte, después tenemos otros temas bien interesantes también para que se quede con nosotros, relacionadora pública de Carabineros. ¿Qué tal? ¿Cómo está Carolina? Muy bien, don Raúl, buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿qué noticias buenas tiene para los jóvenes de nuestra ciudad de Linares y alrededores? Y alrededores, así es. La noticia es que estamos con un proceso de inscripción 100% online. Ya tenemos las postulaciones abiertas todo el año y a través de postulaciones.carabineros.cl los jóvenes pueden acceder desde su domicilio a la inscripción. ¿Ya? Para esto deben cumplir obviamente con algunos requisitos. Algunos requisitos, me imagino que ser chileno. Chileno, soltero, tener cuarto medio rendido, no tener obviamente antecedentes por haber cometido algún delito, la estatura mínima para las mujeres de 1,50 m, 1,60 m para los varones. Ya estoy adentro. Califica todavía. Todavía. Bueno, cuarto medio rendido y la edad entre los 18 y los 30 años. Estoy al límite. Ya. Esos son los requisitos que deben cumplir para poder dar inicio a la postulación. Ya. Una vez que cumplo con esos requisitos, ingreso a postulaciones.carabineros.cl con mi clave única. ¿Ya? Que tener clave única. Exacto. Para muchas cosas más. Sirve para un montón de cosas, entonces tienen que tener su clave única, acceden y van a comenzar a agregar todos sus antecedentes. Antecedentes personales, antecedentes educacionales, y una serie de documentos que deben subir. Son 6 documentos solamente. 6 documentos, me imagino que es el carnet. Cédula de identidad, certificado de nacimiento, certificado de informe de no matrimonio. O sea, tiene que ser soltero. Soltero. Con hijos, sin hijos, da lo mismo. Da lo mismo, pueden tener hijos. Un certificado de afiliación política que en el fondo se saca en el CERVEL, que es para un certificado que indique que no estoy inscrito en algún partido político. Y el otro son un certificado que tienen que descargar en la misma página. Lo descargan, lo completan y lo vuelven a subir a la página. ¿Ya? Esos documentos son los que tienen que... y certificado de situación militar al día. Ya, vamos con las preguntas pesadas ahora. Ya. ¿Cuánto hay que pagar por inscribirse? ¿Cuánto tengo que pagar después por hacer el curso? Para que la gente sepa y tome decisiones informadas. No, la postulación es totalmente gratuita. Gratuita. Yo al momento de inscribirme no debo cancelar nada. Y la duración del curso es de 2 años. Este proceso de formación... ¿Dónde es el curso después? El curso nosotros tenemos distintos grupos a nivel nacional. Tenemos, por ejemplo, Viña del Mar, Ovalle, Santiago, Concepción, Valdivia, Temuco, Puerto Montt. Pero en alguna parte le va a tocar de esas. Exactamente. ¿Aquí en la región no hay? En la región no hay aún. Hay proyectos que... pero todavía no han salido las noticias. No, sí. Bueno, pueden quedar en cualquiera de esos lugares y también es totalmente gratuita esos 2 años de estadía en los grupos de formación. También es gratuito. No deben cancelar nada. Lo único que tiene un costo para el postulante es la etapa de los exámenes médicos. Ya durante la postulación hay una etapa de exámenes médicos en que ellos deben costearlos de manera particular o ya sea en un centro asistencial público, CESFAM, consultorio, hospital, donde ellos estimen conveniente. Ahora, ¿cómo ha andado el nivel de participación en los chiquillos por las edades? Hemos aumentado, la verdad, la cantidad de postulantes.
como sede y como región hemos aumentado la cantidad de inscritos. Ya a nivel nacional tengo entendido que hemos bajado un poquito respecto de los mismos meses del año pasado, pero nosotros como provincia de Linares y Cauquenes hemos aumentado. Ya vamos bien. La primera comisaría aquí está Cauquenes, Linares. Claro, acá nosotros, abarcamos, la oficina de postulaciones nuestra, ve las dos provincias y ve, las unidades, acá está San Javier, Parral, Cauquenes, Linares y Chanco, me faltaba Chanco. Ya, entonces los jóvenes de todos los alrededores pueden, que postulen de este sector, van a posteriormente ser dirigidos a nuestra oficina de postulaciones para que lo guiemos en la etapa de los exámenes médicos, de la entrevista personal y el test de capacidad física. Bueno, es interesante entonces todo esto porque la persona incluso después, o sea, si aprueba los cursos y todo, sale con trabajo. Exactamente. Claro, porque uno dice, si aprueba los cursos porque si yo vengo y voy, flojeo, no, o sea, sí, pero se aprueba con condiciones normales. Durante los 2 años que dura el proceso de formación, hay 3 semestres que son académicos y un cuarto de práctica profesional. Esos 3 semestres académicos, obviamente, ellos tienen notas, tienen evaluaciones por su rendimiento, hay distintas materias que se evalúan y todo. Entonces, quienes aprueban este curso, obviamente, tienen su lugar de trabajo asegurado. Ahora, ¿cuáles son las asignaturas que tienen? ¿Qué es lo que más...? A ver, tienen ramos de, por ejemplo, defensa personal, primeros auxilios, y hay varios ramos de leyes, porque obviamente es lo que más estudian ellos, porque ley del tránsito, exactamente son quienes van a luego salir a fiscalizar el cumplimiento de las leyes, por lo tanto tienen que tener un amplio conocimiento de ellas. Entonces, la mayoría de los ramos van por el área del derecho, además de obviamente ramos de defensa personal, de tiro, les enseñan a conducir vehículos policiales, hay hartos ramos que son como bien entretenidos, digo yo, mientras están. ¿No? También les hacen, hay ramos de psicología. Resulta que hay que aprender a controlarse un montón de ellos están en contacto permanentemente con personas. Sí, claro. Y por lo general son personas que están en problemas, que están cursando algún tipo de dificultad. Por lo tanto, ellos tienen que también estar preparados para poder abordar y orientar a las personas cuando así lo requieran. Personas que se están lanzando un puente abajo de la casa, o sea, tenemos muchas personas que están sufriendo una violencia intrafamiliar. La verdad es que hay muchos temas que nuestros carabineros son los primeros en llegar y en abordarlos, porque muchas veces posterior a esto son derivados a algún centro asistencial, donde comienzan una etapa psicológica con ellos, pero la primera persona que llega en el momento en que está ocurriendo algo, ¿quién es? Nuestros carabineros. Claro. Entonces también reciben... No, y hay muchas cosas, hay personas que están en tensión. Sí. Imagínense un femicidio, qué cosa, hay que llegar ahí, pero... Hay personas que, claro, hay una que fue atacada, pero hay otra que no, entonces tienen que saber actuar ante eso. Cosa. Exactamente, por eso estos 2 años de formación de nuestros carabineros, en donde se les enseña todo esto. Claro, pero están los accidentes, cuando uno llega a un accidente, si hay niños involucrados, a veces hay niños que son de la edad de los de uno, entonces tienen un golpe mucho más impresionante, ¿no? Bueno, por eso también es que después nuestros carabineros también reciben asistencia psicológica cuando de repente se ven involucrados en estos procedimientos, en que, como bien dice usted, a veces la persona que estaba fallecida en un accidente de tránsito era un niño de la misma edad del hijo del funcionario. Del hijo, del nieto, del hermano, entonces exacto. Claro, eso lo violenta mucho. Sí. Entonces, pero ellos también reciben luego de eso asistencia psicológica por parte de los profesionales de la institución. Ya, entonces estamos claros que tiene los requisitos. ¿Sí? y las fechas, me dijo. Las fechas son desde marzo a agosto. Quienes postulen durante ese periodo van a ingresar en el mes de febrero febrero del 2026 y quienes postulen de septiembre a febrero ingresan en el mes de julio del año 2026. Ya, hay que hacerlo ahora entonces para salir para que puedan, claro, para que puedan ingresar en febrero. Sí, todavía tenemos un mes y algunos días para que puedan iniciar su postulación. Recordarles que la postulación es totalmente gratuita, es online, postulaciones
www.carabineros.cl. Solamente deben adjuntar la documentación que ahí se solicita, son 6 documentos, no es nada más que eso, y todos se pueden descargar de las distintas plataformas online. Así que dejar hecha la invitación a quienes quieran ser parte de nuestra institución, que se acerquen también a nuestra oficina. Si tienen dudas, nosotros los vamos a ayudar, los vamos a orientar para resolver esas dudas. Perfecto, le agradezco mucho, Carolina Quiroz, que es la relacionadora pública de Carabineros, por estas invitaciones que a usted le hacen falta, a su hijo, a su nieto, a alguien. Claro, y aprovechar que se amplió el rango de edad, que ahora es hasta los 30 años, aquellos que a lo mejor lo habían postergado de 18 a 30, que lo habían postergado, surge la posibilidad ahora de poder formar parte de Carabineros de Chile. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a usted, don Raúl. Ya, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar porque vamos a conversar de varias cosas que son contingentes y otras que son pasadas con la historia, porque hay cosas que no sabemos y que yo creo que siempre es bueno saber. Hacemos una pausa y regresamos. Te invitamos a sintonizar Doctor en Casa a través de TV5 Linares a las 10 de la mañana, el programa que cuida de tu salud con los mejores consejos y temas médicos al alcance de todos. En el trabajo, la seguridad no es un detalle, es lo primero. En Comercial Ara encuentras todo. Ropa de protección, calzado industrial, guantes, cascos, productos certificados y al mejor precio. Ven a Comercial Ara, en Avenida Brasil 864. Seguridad que se nota, seguridad que te acompaña. Te invitamos a conocer Clínica Merced. Contamos con la infraestructura y los especialistas de todas las áreas que necesitas para resolver tu problema de salud de forma personalizada, ágil y oportuna. Para nosotros es vital ir un paso adelante y que tus requerimientos de salud tengan respuesta en un solo lugar. Visítanos en www.clinicamerced.cl o contáctanos desde todo Chile a nuestros números telefónicos. Clínica Merced, Providencia, Santiago. Y seguimos, les decía que vamos a conversar de cosas interesantes y ya está con nosotros Jaime González Colville. ¿Cómo está, don Jaime? Gusto de saludarlo. Muy bien, Raúl. Aquí investigador histórico. Sí, investigador histórico, indagador. Indagador. Pero a mí me gusta más investigador. Ya. Porque todos somos investigadores. Ya. Todos, de una u otra manera, todos investigamos. Bueno, y tenemos una silla vacía porque va a llegar alguien ligerito también. Así que, por ahí, y está por ahí, mire, lo vemos por ahí ya, le van a poner un microfonito. Y vamos a entrar distinto. No, si ya estamos listos. Estamos al aire y así que estamos. No, le van a poner un micrófono primero. Así que, claro, así que estamos en esta conversación ahí. Sí, se va a poder hablar, pero cuando le pongan el micrófono se va a poder hablar mejor. Porque estamos aquí en directo en el Canal 5. Así que un momentito le van a poner el micrófono por ahí. Pero usted me estaba contando, hoy día está de cumpleaños el estadio. Claro. Estadio Municipal de Linares. Cuéntanos un poquito ahí. Estadio Municipal, fue una obra que se le pidió a don Carlos Ibáñez, como digo, cuando era ministro del Interior de don Arturo Alessandri. Porque cuando don Arturo Alessandri vuelve al país y dicta la Constitución de 1925, que este año cumplió 100 años, hubo pocos recuerdos de ella. ¿Pocos recuerdos de los 100 años? Una Constitución notabilísima. Entonces él venía a Linares y se le pidió el estadio. Y él dijo, se hace el estadio. Y porque... Asiento, ya. Don Luis Valentín, gusto de saludarlo. Buenos días. Buenos días, tarde. Buenos días, no, un minuto. Llegamos los dos tardes, sí, no hay ningún problema. Cuando él llega, se echa a andar el reloj y de ahí parte todo. Perfecto. Claro, que eso hay que pagarlo, pero no vamos importa. A pagarlo de inmediato. Yo lo dejé. Bueno, entonces se le pide a don Carlos Ibáñez que
el estadio, que era un terreno baldío en esta época. Él dice va entre el estadio, incluso piscina, y como te digo, cuando vuelve don Arturo Alessandri, el comité militar le impone como ministro del Interior a don Carlos Ibáñez. Ah, le imponen. Él se le impone. Y don Carlos Ibáñez, al final del periodo de don Arturo Alessandri, se negó a firmar decretos que firmaba el presidente don Arturo Alessandri. Para evitar un conflicto, don Arturo Alessandri prefirió dejar el poder y ahí fue electo don Emiliano Figueroa. Pero don Emiliano Figueroa, él mismo dijo, yo soy un caballero del tiempo de los colleros, dijo, no sé qué, nunca fue, incluso decían después, fue presidente de Chile y él también lo ha olvidado, decían. Bueno, don Carlos Ibáñez tuvo con él actitudes, digamos, bastante rudas, me puso bajo arresto a su hermano, que era presidente de la Corte Suprema, don Javier Ángel Figueroa. Y don Emiliano prefirió renunciar y ahí don Carlos Ibáñez asumió como vicepresidente de la República. Y ahí le dio a Linares el estadio, exactamente, fue una de las cosas que él prometió, tenía piscina, un estadio bastante... Y estando en Linares, el 7 de abril de 1927, el gobernador de Loncomilla, don Alfredo Llanes Benítez, le dice, Excelencia, yo conversé con usted en febrero que las policías municipales sirven poco, porque no pueden salir de los límites, entonces se persigue a un bandolero, llega hasta el límite y no pueden pasar más allá, entonces es necesario una policía nacional. No se preocupe, gobernador, dice que es un tema que lo tengo conversado, y llama a su Carlos Rojas Luco, que era de Villalegre, y le dice, agéndeme una reunión con el ministro Lorenzen, Carlos Lorenzen Froden, que era el capitán de navío, apenas vuelva a Santiago. Y el 27 de abril se funda el cuerpo de Carabineros. De 1927. Cuando se entregó el libro de Carabineros hace dos semanas en Talca, estuvo el director general de Carabineros y le entregamos copia de esta carta, donde don Alfredo Llanes le cuenta a su hermano Osvaldo que él ha hecho gestiones para que se cree una policía universal o nacional. Y yo le dije que sería interesante, general, que el centenario de Carabineros se celebrara en Linares, donde está la gestación y está el fundador. Dijo, es una interesante idea, me dijo, el próximo año vamos a ir a conversar sobre el tema, y ahí estamos, porque Luis Valentín también forma parte de este concubinato, digamos, de esta emprendimiento se llama ahora. Emprendimiento cultural. Don Luis Valentín Ferragua, gusto saludarlo, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Si no fuera por el frío que hace, estaríamos con tanto calor nomás. Pues, exactamente. Estaríamos asados, pero ha hecho mucho frío y aún así... Esta podría ser una agradable tarde de verano si no fuera que estamos en julio. Exactamente. En la mañana. Pero la gente se moviliza. Mira, tuvimos recién el día miércoles pasado, a propósito del frío, ¿no? En Yerbas Buenas, una romería preciosa a los cerros de Gúmera, donde se ha levantado una ermita que está en confección para la Virgen del Carmen. Y ahí es donde se divisan dos grandes valles preciosos desde la cumbre de los cerros de Gúmera, que además son muy históricos. Se divisa todo el valle de Yerbas Buenas Linares y se mira hacia el oriente, hacia la cordillera. Y luego, si se da uno la vista al poniente, se divisa todo el valle de Villalegre, íntegro. Debe ser una de las divisas más lindas que tiene la provincia. Hay que ir a esos cerros, entonces. Sí, esos cerros debieran ser un punto turístico muy importante. Yo estuve con ustedes dos hace un tiempo ahí, pero mirando para Villalegre no aparece. Es que fuimos a ver un tema que se reclamaba del camino, y el camino en esa parte que corresponde más o menos a la llamada Cerro de la Pate Vaca, porque hay una roca ahí que tiene incrustada una... Forma de la Pate Vaca. Sí. En esa parte el camino va por la ladera poniente de la pequeña cordillera, de la pequeña cadena de cerros de Quilipín, que son muy históricos. Eso otro, hay tanto. Maule Sur debe ser una de las regiones
donde más hechos históricos se encuentran depositados en el tesoro y que se ignora. Sí, por ejemplo, hay hechos como este, Jaime los relata, venía relatándolos muy bien además, pero no hay una provincia como la del Maule Sur que haya entregado más hijos presidentes de la República o vicepresidentes de la República. Es admirable. No existe otra provincia que haya dado más hijos. No. Oye, solo... pero eso necesito vociferarlo, no sé, gritarlo. Pero si Jaime lleva mucho tiempo haciéndolo, heroicamente, como digo yo, desde el punto de vista cultural en solitario, claro, y estas cosas culturales en el Chile de hoy se vocean, se gritan, se ruegan, pero tienen pocos oídos. Hay en nuestro actual sistema educacional una especie de desprecio por la historia de Chile, incluso de la propia región de la cual somos hijos, que es muy inexplicable. Hay un déficit cultural muy profundo que ha llevado a que no nos conozcamos a nosotros mismos. Nos falta identidad ahí. Pero es que no se puede tener identidad sin saber primero quiénes somos, pues, porque la identidad emana de una conciencia. Hay que tener primero conciencia de dónde venimos, cómo nos constituimos, quiénes somos, cómo nos constituimos. Claro, y luego la identidad emerge como la semblanza o como, diremos, la expresión, la manifestación de ese ser, de esa forma de ser. Bueno. Hay un más de 500 guasos a las 7 de la mañana partimos en romería, desde los sectores de Abranquil, Hierbas Buenas, hasta los cerros de Quilipit. Fue extraordinario, una nota de esperanza enorme. Entonces, queda mucha reserva moral en Chile, y cultural desde luego, pero no la trabajamos, no la divulgamos entre nuestros niños. Bueno, ahí está el desafío entonces. Hay un desafío y tiene que ser bastante grande. Hay otra cosa que ha estado durante los últimos días y quiero que conversamos, ese es el tema. Dorothy Pérez, la conocen, ¿cierto? Mucho. Y ha tenido al país a muchísima gente complicadísima. No la tiene complicada, la tiene donde deben estar los corruptos. Bueno, los corruptos, sí. No, los corruptos deberían estar más abajo. ¿Dónde están? Deberían que estar más abajo. Por eso no es que los tenga complicados, los tiene individualizados y con el dedo mirándolo, claro, porque el país despierta hoy, desde hace un tiempo, cada mañana. Da susto oír la televisión, la prensa, cada día con una noticia peor que otra, y que revela que el fenómeno de la corrupción, que es de donde emana toda la inseguridad, es curioso, en Chile todos andan urgidos de seguridad y piden más cárceles, nuevas leyes, más policía, que las Fuerzas Armadas se metan en los temas delictivos que no corresponden, en fin. Pero ese problema no es ese. Si el problema está en que donde hay corrupción hay inseguridad, por una razón muy sencilla. Porque si las instituciones que deben protegernos, darnos protección a la sociedad, si son ellas las encargadas de cuidar a la sociedad chilena, están podridas por dentro, bueno, pero ¿qué seguridad podemos tener? Entonces el problema no está en dar más medios, más leyes, más personas, más camionetas, más cámaras de televisión en las veredas. No. El problema está en que los que nos protegen, las instituciones llamadas a proteger a la ciudadanía, a la familia chilena, a las personas honestas de trabajo, de esfuerzo, tienen que ser instituciones donde la corrupción sea erradicada como un tumor canceroso. Claro, pero ¿cómo lo hacemos todo eso? A ver, como la Dorothy Pérez, pues, pero si esto es, pues, por eso... ¿Es la pionera de este cuento? Mira, lo hemos conversado con Luis Valentín, pero fíjate que yo quiero ir más atrás, 25 años atrás. 25. En el año 2000, nosotros fuimos a la Contraloría General de la República, invitados por el Contralor General, don Arturo Elwit. Otro maulino, a dar una charla sobre
el precursor de la Contraloría, don Valentín Letelier. Valentín Letelier, nombre que hay que grabárselo. Intervenimos Luis Valentín, intervino Enrique Silva Sima, y intervino quien habla, y desde luego don Arturo Elwin. Y cantó un par de canciones doña Margot Loyola, quien en plena Contraloría, en el Salón de Honor de la Contraloría, y delante del Contralor, proclamó a Luis Valentín candidato a la presidencia de la República. Esa fue una broma. Pero no deja de ser una broma que tú debes considerar porque... ¿Cómo se llama? Fue un... Pero imagínate que hubiese cundido eso. No. Bueno, doña Margot Loyola era así. Tuvimos varios almuerzos con ella en la casa en Alanque, cuando ya en House. Bueno, pero el asunto es, Raúl, que en 1885 don Valentín Letelier publica una obra que se llama Las Escuelas de Berlín. 1885, para ir procesando ya. Él estuvo en Berlín de 1881 como secretario de la legación hasta 1885. Pero en las escuelas de Berlín no solamente habla de las escuelas como deben ser, que ahí se forman y se edifican a lo largo del país las escuelas modelo, que aquí estuvo la escuela 1 que le echaron abajo, la conserva San Javier y la conserva Curicó. Además habla de la necesidad de crear un seminario pedagógico, que fue el Instituto Pedagógico, para formar profesores de Estado y que las clases no la hicieran, la de biología la hacía el médico, la de historia la hacía un abogado, bueno, que tuvieran profesores de Estado que formaran alumnos conforme a las normas de la educación que se venía reformando por esa época. Y además estableció y le sugirió crear la Cátedra de Derecho Administrativo, porque en esa época no había un órgano central que dirimiera las disputas jurídicas entre los ministerios. Lo que decía el fiscal del Ministerio de Educación lo rebatía el fiscal del Ministerio de Hacienda, o lo aceptaba, y entonces no había un ente centrador de la jurisprudencia de esa época. Don Valentín asume como fiscal del Tribunal de Cuentas, que el Tribunal de Cuentas se dedicaba en esa época a sumar y restar los fondos fiscales. Y cuando él asume el cargo en 1888, comienza a emitir dictámenes imponiendo orden, y en uno de ellos dice que le corresponde al Estado o al gobierno aceptar los dictámenes del tribunal sin discusión, incluyendo el Poder Judicial. Y los dictámenes de él suman alrededor de 3.000 dictámenes, de los cuales después de su muerte en 1919 fueron publicados en 1929. Yo tengo un ejemplar, entiendo que Luis Valentín también tiene otro. Estos dictámenes que son el mismo formato que usa la Contraloría General de la República hoy día. Y en varios de esos dictámenes, don Valentín Letelier en cierta manera vislumbra la necesidad de crear un organismo que centralizadamente dirimiría las disputas legales que ocurren entre los ministerios o las situaciones legales que ocurren dentro de los ministerios. En 1925, siendo presidente don Arturo Alessandri, establece contacto con una comisión norteamericana, la comisión de Edwin Kemmerer, que le llamaban el señor Dinero por su facilidad para ordenar la economía de los países. Viene a nuestro país, viene de nuevo en 1927, y ese año don Emiliano Figueroa funda la Contraloría General de la República. En su artículo 1 dice algo que lo comentamos con Luis Valentín el otro día, dice: ante el pavoroso despilfarro de los recursos públicos. Pavoroso despilfarro de los recursos públicos, se establece crear la Contraloría General de la República. Y fíjate que ese pavoroso despilfarro de recursos públicos, con la disculpa del caso, estoy asumiendo la responsabilidad, cae perfectamente en algunos aspectos en nuestros días, en nuestra realidad. Y ahí comienza la Contraloría a hacer su papel fiscalizador, unificador de forma independiente del Estado, y es uno de las instituciones modelo en el país. Contribuyó después a fundar otras Contralorías en otros países con contralores muy distinguidos, como don Arturo Elwin, don Eduardo Silva Sima, en fin.
y que contribuyeron en mucho a ordenar lo que fue el Estado. Ahora, sobre lo que decía Luis Valentín, hoy día todos los candidatos ofrecen más cárceles, más encierro, más represión a la delincuencia, lo cual está muy bien. Pero don Pedro Aguirre Cerda ofrecía educación, decía gobernar es educar, que es una frase de don Valentín Letelier. Y él no ofreció construir cárceles, ofreció construir escuelas. Y nunca se hicieron más escuelas que en esa época. Entonces es una situación donde don Valentín Letelier, cuya estatua está en el Liceo, yo puse la frase ahí, padre de la educación chilena, pero pensé en algún momento, en realidad, él ordenó administrativamente al país, además de crear o sea, no solamente la educación, sino que ayudó a ordenar, y él fue profesor de Derecho Administrativo durante muchos años. Y rector de la Universidad de Chile en 2 periodos. Exactamente, rector de la Universidad de Chile. Y era rector de la Universidad de Chile y era además fiscal del Tribunal de Cuentas. O sea, una autoridad al más alto nivel del país. Y autor de no menos de 5 obras de filosofía de la educación, filosofía del derecho, derecho administrativo, obras de 400, 500 páginas. Fue llamado el sabio de América, don Valentín Letelier. Sí, así se le conoció en su tiempo. El sabio de América. Y uno de sus libros, fíjate, tiene plena vigencia. ¿Por qué es necesario rehacer la historia? O sea, cada cierto periodo ir revisando lo que un historiador ha hecho e ir viendo, ¿cierto?, en qué parte hay investigaciones que te permiten a ti profundizar en la valorización del hecho histórico, lo que conversábamos recién, de la toma de Linares, de lo cual publicamos un libro con Luis Valentín y 2 autores más. No se había hablado nunca. Barros Arana no habla de la toma de Linares, que fue un hecho fundamental. Vicuña Maquena, sí. Lo cita, claro, y él cuando vino aquí, el año 1875 estuvo aquí, quiso conocer Yerbas Buenas y se llevó la silla donde Pareja cayó después de ser... Yo reivindico siempre a Vicuña Maquena porque como es uno de mis ascendientes, entonces me siento en el deber de hacer la... No, pero es tal como dice Jaime. Sí, estamos en un momento tan difícil hoy en el país, de tantos puntos de vista, ¿no? Y este fenómeno de la corrupción, si esta fuera una reunión de médicos y no de personas interesadas en lo cultural, bueno, fuera una reunión de médicos, ellos estarían hablando de la corrupción como un tumor canceroso. Como lo extirpamos ya. Así es. Y cómo antes de extirparlo, cómo se averigua cuánta metástasis ha hecho. Es decir, cómo se ha esparcido dentro del cuerpo, del órgano en el cual el tumor se ha infestado, se ha injertado, ¿no? Y entonces cuando uno comienza a aparecer, de un médico, hay metástasis en el estómago, en el colon, en el hígado, en el páncreas, en la vejiga. Bueno, entonces la situación ya es terminal, es gravísima. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido hoy día con la corrupción? Que se descubren todos los días hechos nuevos. Y allá, acá en todas partes. Bueno, es eso, ¿no? Que el tumor ahora se observa, por desgracia, lo digo con mucho dolor, porque yo quiero mucho a las Fuerzas Armadas y a Carabineros. Pero se observa allí en las Fuerzas Armadas, que yo creo que son brotes que todos esperamos que sean pequeños y ocasionales. Pero ¿qué hace un buen padre de familia cuando a un miembro de la familia le aparece el más pequeño lunar que pudiera ser canceroso? Corre a operarlo, a pedir cirugía, a extirparlo. Porque basta que pase el tiempo para que eso se expanda. Y así nos ha ocurrido a nosotros, ¿no? Que el tumor canceroso de la corrupción muestra que ha ido haciendo metástasis a través del cuerpo social de Chile. Público y privado, porque aquí se cree que es nada más que en el área fiscal el problema. No. También hay corrupción en grandes empresas que prestan servicios de luz, de teléfono, de servicios elementales para la población y que cometen grandes abusos contra la ley. Bueno, y se ha ido extendiendo a los municipios y se extiende
a los distintos órganos de la sociedad en general de un modo tal que causa una alarma enorme. Y eso, bien dice Jaime, le agradezco el recuerdo que ha hecho, si eso no se va a poder combatir con leyes más o sanciones más o más cárcel, vamos a terminar presos todos. No, eso se estirpa yendo directo al foco del tumor, poniendo quimioterapia, la más poderosa, en el foco, en el centro del tumor. Y lo que ha hecho desde ese punto de vista la actual Contralora tiene un valor inmenso, hay que reconocérselo. Ha sido muy mujer chilena, valiente, decidida, habla poco, clarita para hacer ver sus cosas, las ha explicado perfectamente bien. Y mira, esto a propósito de corrupción privada o pública, pero si en lo de las licencias médicas estaba metido una cantidad enorme de médicos miembros del Colegio Médico de Chile. Eso no es el Estado, ese es un órgano gremial, privado, que reúne a los médicos y que disparaban licencias en forma completamente indiscriminada. Y algunos cruzados entre ellos mismos. Cruzados entre ellos mismos y dándose licencia unos con otros. Entonces, eso, si no se actúa ahora con una energía enorme, y a mí me extraña algo, para ser bien sincero. Estos juicios no deberían durar más de un mes, si están los antecedentes ahí. Pero están todos investigando, todos abriendo sumarios. Bueno, y se van a conocer ¿cuándo? En 10 meses más, en 2 años más. Cuando yo escucho la palabra sumario me suena así, algo largo. Pero si esto hay que hacer justicia rápida, si están todos los antecedentes, bueno, hay que llamar a juicio penal de inmediato y hay que dictar sanciones y tiene que haber sanciones realmente fuertes. De otro modo va a ser tomar aspirina contra el cáncer. Ajá. ¿Hemos tenido momentos históricos más o menos complejos como estos? Sí, han habido momentos históricos complejos como estos. Lo han habido. Lo hubo en tiempo de don Gabriel González Videla, lo hubo en tiempo de don Pedro Aguirre Cerda, lo tuvo don Arturo Alessandri, que lo obligó a renunciar. Pero yo te diría que al nivel que lo que tenemos hoy día y que se ha definido muy bien como el cáncer de que el cual habla Luis Valentín, sí. Ahora, cuando se crea la Contraloría, esa primera ley, ese primer artículo donde dice el pavoroso despilfarro de recursos públicos, en esa época era realmente porque el presidente tenía mucho poder. Imagínate que el presidente otorgaba las jubilaciones y el presidente decidía si era pensión completa o no. O sea, yo te digo, el presidente hacía los nombramientos. El nombramiento mío como profesor del Liceo de Niñas en 1970 está firmado por el doctor Salvador Allende y por el ministro de Educación, Mario Astorga. Y cuando pasaban los meses y el nombramiento no llegaba, a ti no te pagaban. Entonces yo a los 5 meses fui al Ministerio de Educación y un funcionario, Hernán Natres, que no me olvido el nombre porque era a las 6 de la tarde y ya se iba yendo, baja a un subterráneo enorme y habían miles de cajas con números. Y ahí, aquí está su decreto, mañana lo voy a poner en la carpeta para que el presidente lo firme. O sea, el presidente nombraba a los funcionarios, o sea, era una burocracia enorme. Y eso también provocaba situaciones, te digo, donde el control, y no pasaba por la Contraloría. Y había otro fenómeno asociado. Había una situación, te digo, de una concentración del poder que es muy peligrosa. Sí, tienes toda la razón. Y no solamente una concentración del poder en una persona, la del presidente, sino que había una oligarquía política, una élite política, compuesta de parlamentarios, presidente de partido, toda una camarilla de políticos que procedían siempre a negociar todo nombrando al hijo, nombrando al primo, nombrando al yerno, nombrando... Entonces, este despilfarro... No está muy raro ahora, porque tenemos... No. Ahora, lo que hace de este momento un momento todavía mucho más difícil, y también hay que crear conciencia sobre eso, lo que hace de este momento un momento más dramático que el que ha señalado Jaime, es el hecho que el mundo occidental entero está en una crisis
enorme. Estamos con 6 o 7 guerras muy graves en el Medio Oriente, en Ucrania-Rusia, bueno, en varias otras partes más, en Israel, Gaza, claro. Entonces, hay una crisis económica a nivel mundial, universal. Estados Unidos mismo está viviendo una muy fuerte convulsión político-social a raíz de las iniciativas del actual presidente, y donde uno dirija la mirada dentro del mundo, hay una amenaza grave de crisis. Entonces, si uno suma la crisis nacional y la inserta en la crisis internacional, se forma un cuadro muy complejo. Ahora, la otra situación es que yo lo digo a título absolutamente personal, y pido excusas por ello. Pero yo siempre digo, el año 1940, 1945, los alumnos de la Escuela de Leyes iban a escuchar los discursos de los parlamentarios al Congreso. Porque hablaba el doctor Cruzcoque, hablaba un Alessandri, hablaba un ¿cómo se llama? Eduardo Frei, del laboratorio. El doctor Allende. El doctor Allende era un enorme orador. A mí Sergio Onofre Jarpa me dijo una vez, porque vivía en Villalegre, cuando era ministro de Interior y vivió después, y me iba a ver a la municipalidad en la tarde a conversar conmigo. Y un día me dijo, mire, si Allende hubiera sido de derecha, habría sido presidente de Chile todas las veces que hubiese querido, con esa oratoria que tiene, que nosotros no la tenemos. Nosotros no tenemos un orador de ese fuste. Bueno, iban los alumnos a escuchar a los oradores para tomar nota para sus propias cátedras. ¿Qué alumno de la Escuela de Leyes hoy día va a ir al Congreso a escuchar a los oradores de este momento? Eso lo digo a título absolutamente personal y sin pretender ofender a ninguno de los parlamentarios, que a muchos los conozco y he votado incluso por ellos. Entonces, tenemos una especie, te digo, de postración de carácter intelectual que es muy notable, donde la historia de Chile, lo ha dicho Luis Valentín, no está considerada en los programas de educación. A mí el alcalde de la escuela de Retiro me contrató hace un año atrás para que recorriera todas las escuelas de Retiro contando la historia de Retiro, una iniciativa hermosa. Y los alumnos y profesores me han pedido ahora que vuelva a seguir conversando con ellos porque quedó pendiente de tal cosa, quieren preguntar otra cosa. O sea, hay un interés dormido que hay que despertarlo en los alumnos, el interés de la investigación. Yo creo que eso está en los alumnos, pero hay que despertarlos de alguna manera. Esa sirena que estaba sonando no es alarma de incendio, nada, es simplemente las 12 horas, estamos en directo aquí en el Canal 5. Y quiero agradecer a nuestros... ¿Ah? Dice en el campo cuando llegaban las 12, Ave María Purísima. Ah, sí decían. Así que quiero agradecer a nuestros distinguidos invitados. La verdad es que uno se entusiasma con la historia y podría conversar horas y horas. Es así que no es la historia, si es el presente. Es el Mira, presente que tiene no hay, una mirada más grande. Voy a decirte una frase que tal vez cierre todo esto. No hay nada más actual, nada más actual que la historia. Porque todo lo que nos ocurre hoy no es sino que el resultado de un proceso histórico de evolución. No existe la historia. La vida es un continuo. Entonces, en este continuo, todo lo que hoy día pasa es parte de esa historia que viene de atrás. No hay cómo cortar. Y todo lo que ocurre hoy será mañana, el mañana, resultado del hoy. Así que, Luis Valentín Correa, muchísimas gracias. Perdón por la... con todo. Jaime González. Esperemos que pase el acceso de todo de mi querido amigo, que le he dicho que se cuide, pero no se cuida mucho. Yo te agradezco mucho la invitación, Raúl, y es un tema pendiente. A mí muchos alcaldes me llaman y hay una especie de fervor por tener la historia de su comuna. El Cauquén, el Retiro, yo ya llevo 5 o 6 historias urbanas, que le interesa mucho. Y eso es muy bueno, eso es muy interesante porque el libro queda y algún día se va a repetir, se va a leer, en fin. Y con Luis Valentín hemos tenido por 50 años nosotros un quijotismo de ir por los campos de Castilla, ¿no es cierto?, revalorizando los aspectos históricos.
La Virgen del Carmen es reina de Chile porque el Papa Pío XI lo hizo a petición de un hermano que vivía en el Maule. Y cuando se va este hermano le dice, por favor, Lago Liboy y González Bastía le dice, pide al Papa, a tu hermano, que designa a la reina Virgen, la reina del Carmen, reina de Chile, que es la Virgen del Carmen que está en Iribilo. O sea, te digo, aspectos históricos nuestros tenemos mucho. Muchas gracias, Raúl. Nadie predica en el desierto, así dicen las antiguas escrituras. Esperamos que un día estos reclamitos de Jaime, mío, tuyo y de muchos otros, Juan el Bautista tuvo que predicar en el desierto. encuentren eco en los que vienen después de nosotros. Muchísimas gracias, Luis Valentín, muchas gracias. Gracias a ti, Raúl. Gracias. Muchas gracias a usted por escucharnos y yo creo que nos va a seguir escuchando allá por la 1, 2, 3 de la mañana porque los programas quedan, nos siguen escuchando. Así que muchísimas gracias, que esté muy bien.